Saludos, hermanos, en el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo crítico, difícil todavía. Rogamos al Señor que Él nos ayude, que podamos salir todos victoriosos, y lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros en todo tiempo. Él siempre está con nosotros y Dios es bondadoso, bueno, muy bueno. Así que, hermanos, preparémonos en esta noche. Vamos a continuar con el estudio de la palabra en el libro de Éxodo. Vamos a leer, meditar, reflexionar, escudriñar el capítulo 19 de Éxodo. Pero, sin embargo, vamos a dar una mirada desde el capítulo 12, del libro de Éxodo. Así que vamos a ver el estudio de la palabra en el libro de Éxodo. El capítulo 19 nos habla de el campamento de Israel frente al Sinaí. Y vamos a ver un poco el mapa. Es necesario conocer el mapa. Entonces vamos a mirar un poco, a ver cómo anda. Entonces ahí tenemos el mapa. Si, a ver la flecha, si ustedes siguen la flecha, hermanos, los nombres están en inglés. Entonces, esta parte a la derecha, celeste, es el Mar Rojo. En esta parte de la geografía, en la tierra, termina el Mar Rojo en dos brazos. El brazo que va hacia la izquierda es el Golfo de Suez, el Golfo de Suez. Y a la izquierda es el Golfo de Aqaba. Entonces, al lado izquierdo tenemos el río Nilo. Ahí está Egipto. Termina el río Nilo en delta. Se divide en varios brazos, por eso se llama delta. Entonces ahí está el Cairo, que es la capital de Egipto. El Giza, donde están las pirámides. Y a la derecha, hacia arriba, tenemos Israel. Y donde dice al norte, hacia arriba, Alejandría, ahí está el mar Mediterráneo. Entonces, miraremos un poco. Aquí tenemos una vista desde el satélite. Entonces tenemos Egipto, Gosén, donde está el delta del río Nilo. En Gosén se establecieron los israelitas. Cuando Jacob descendió con sus hijos, 70 en total, entonces se establecen en Gosén. Están en la tierra de Egipto por 400 años, 430 años. Entonces salen de Egipto hacia la tierra de Canaán. Entonces ahí tenemos Canaán. También más abajo de Canaán tenemos Madián. Se recuerden que Moisés huyó, escapó de Egipto, se fue a Madián. Ahí contrajo matrimonio, formó su familia. Estuvo con su suegro 40 años en el desierto. Entonces, en la parte de abajo, en el sur, tenemos el Sinaí. El Sinaí. Esta línea blanca que parte de Gosén hasta Sinaí, más o menos la distancia es un poco más de 400 kilómetros en línea recta.
si nos fijamos de Gosén hacia Canaán, la distancia es más corta. Es más corta. Entonces, en el capítulo 19 de Éxodo, vemos que Israel está en Sinaí. Y era el mes tercero. Entonces significa que ya hubieran llegado a Canaán, pero Dios no les lleva por el camino del mar, que también se llamaba el camino de los filisteos, sino por el camino del desierto. Dios tenía su plan, su propósito. Entonces, eso debemos tener claro. En el capítulo 19, Israel está en el Sinaí. Ahí en el Sinaí, Dios llamó a Moisés para el ministerio. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro y Dios llama a Moisés. Así que para Moisés, toda esa región ya era conocida. Como nos fijamos, todo es desierto, desierto, desierto. Entonces hay que saber dónde hay agua, dónde hay pasto para el ganado. Entonces Moisés ya tenía cierto conocimiento del desierto. Entonces él había recorrido desde Madián hasta Sinaí. Son cerca de 100 kilómetros. Así que Moisés salió de Madián con las ovejas de su suegro, buscando pasto, agua, llegó al Sinaí. Entonces ahí Dios lo llamó. Entonces, con esto vamos ahora a la Biblia. Vamos a la Biblia. El capítulo 12. El capítulo 12 de Éxodo, el versículo 37, dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Así que Israel sale de Ramesés a Sucot. La Pascua era el día 14 del primer mes. El día 14 comen el cordero de la Pascua. Con la sangre del cordero pintan la puerta para que la muerte no visite a los israelitas. Y el día 15 salen de Egipto, salen de Gosén, salen de Ramesés a Sucot. Entonces la partida es el día 15. Éxodo capítulo 12, versículo 37, es el día 15 del primer mes. El año primero para Israel, para la nación israelita. Entonces el capítulo 14, ojeamos un poco, Israel llega al Mar Rojo y Dios con brazo poderoso libera de la mano de los egipcios y cruzan el Mar Rojo. El capítulo 15 es grande gozo, grande alegría para Israel. Cantan, danzan delante de Dios todo el pueblo de Israel. La caravana que guía, la multitud que guía a Moisés es grande. Habíamos dicho, si son 600,000 hombres de a pie, 20 años arriba, hasta los 50 más o menos, solo se contaba a los hombres de guerra. En la época se censaba a los hombres de guerra. Entonces, si estos hombres eran casados, entonces tenemos 1,200,000. Si tenían 2 hijos cada matrimonio, por hija, entonces tenemos 2,400,000. Más los ancianos.
Y la gente que salió con Israel, entonces fácilmente se acercaba a los 3 millones de personas. Entonces Moisés guía un pueblo grande. Pasan, cruzan el Mar Rojo, se internan al desierto. Van hacia el sur, rumbo al Sinaí. El capítulo 16 de Éxodo, el versículo 1, ahí nos da un dato de la fecha. Es importante tomar en cuenta y leamos el capítulo 16 de Éxodo, el versículo 1, Éxodo 16, 1, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Así que hasta el capítulo 16, versículo 1, Israel está en camino ya un mes exactamente. Habían salido el día 15 del primer mes. Ahora están en el desierto de Sin, ya en el desierto. Entonces es el día 15 del segundo mes. Es decir, Israel está un mes rumbo a la tierra de Canaán, pero van hacia el sur. Están yendo hacia el Sinaí, hacia el monte Sinaí, pero ellos no saben. Dios los está guiando. Recuerden que Dios los guía, columna de nube durante el día, columna de fuego en la noche. Entonces, ojeamos y llegamos al capítulo 19. En este capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24 nos vamos a detener. Entonces, el capítulo 19, versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto. Acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Así que llegan al monte Sinaí el mes tercero, pero no nos dice qué día, solo dice el mes tercero. Pudiera haber sido a comienzo del mes, a mediados del mes o fin del mes tercero. No nos dice. Entonces, ¿por qué pensar en la fecha aquí? Porque hoy en día hay una corriente, una enseñanza que dice que era el día de Pentecostés, cuando Dios dio el decálogo al pueblo de Israel. Semejante enseñanza no tenemos en la Biblia. ¿Cuándo apareció esta enseñanza de que Israel recibió el decálogo el día de Pentecostés? Eso nace en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. Allí nace la tradición de los israelitas, que Israel haya recibido el decálogo, las tablas de los 10 mandamientos, el día de Pentecostés. Esa enseñanza no existe en la Biblia, es una tradición de los judíos, de los israelitas, que nació en el periodo intertestamentario. Entonces, el mes tercero llegan al monte Sinaí. Si fuera así, cuando llegan al monte Sinaí todavía no hay fiesta de Pentecostés, porque no tienen la ley todavía. Recién el capítulo 20 es donde escuchan el decálogo, ahí empieza la ley.
Antes no hay ley escrita, no hay ley dada por Dios al pueblo de Israel, no existe. Aunque conocían, Dios les hace conocer el séptimo día ya en el capítulo 16, pero no hay una ley, así como nosotros hoy conocemos, como Israel empezó a conocer a partir del monte Sinaí. Entonces, si Dios dio el decálogo el día de Pentecostés, entonces quiere decir que Israel llegó al monte Sinaí el día 2 del mes tercero, porque de la Pascua a la fiesta de Pentecostés son 50 días, y Pentecostés precisamente quiere decir 50 días. Entonces, significa que Israel haya llegado el día 2 del tercer mes. Descansaron como 3 días. Entonces, al día tercero, Dios desciende al monte Sinaí. Entonces, Israel escucha el decálogo. Entonces, día 50 sería más o menos el 5 del mes tercero. Pero no tenemos ese detalle en la Biblia. Entonces, son conclusiones que uno saca, hace suma, resta, entonces sería así. Además, Éxodo 20, Dios no le da la tabla física, las tablas de piedra físicamente, no da, solo escuche. Enseguida vamos a ver eso. Entonces, Israel llega el mes tercero, no sabemos la fecha, qué día, pero llega en ese tiempo, y 3 meses desde Egipto al monte Sinaí son un poquito más de 400 kilómetros. Entonces la marcha era rápida, porque con una multitud tan grande, además llevaban niños, tenían que hacer el campamento, desarmar el campamento, tenían consigo los animales, ganados, no era fácil. Entonces Israel llega frente al Sinaí. Y seguramente para Moisés era un tiempo muy especial cuando llegó ese tercer mes con Israel, porque allí Dios le había llamado para este trabajo, para la tarea de llevar a Israel de Egipto a la tierra de Canaán. Entonces seguramente Moisés se emocionó, recordó el llamamiento. Entonces, un tiempo muy especial para Moisés. Entonces, continuamos con la lectura, con el capítulo 19. Israel está frente al monte Sinaí, hace su campamento allí, un campamento grande. Y significa que tenía que haber agua, porque para hacer campamento hay que tener agua. El agua es vital, vital, vital. Entonces se necesita agua para tomar, beber, agua para cocinar, agua para el aseo, la limpieza, agua para los animales. Entonces quiere decir que en ese desierto del Sinaí había agua donde acamparon. Y vamos a ver que es así. Entonces continuamos con la lectura y vamos adelante. Dice el versículo 3, capítulo 19, dice: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Aquí debemos detenernos en mirar el versículo 3. Dice: Moisés subió a Dios. O sea, Moisés sube al monte Sinaí. Hacen el campamento y Moisés sube al monte Sinaí. Es la primera vez que sube. Y habla con Dios. Y Dios le dice a Moisés: Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila,
os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí Dios promete, hace una promesa para el pacto, porque van a ser Dios e Israel van a hacer el pacto. Este pacto que hacen se llama el pacto del Sinaí o pacto con Israel. Entonces aquí en el monte Sinaí, el capítulo 24 de este libro de Éxodo, Israel llega a ser una nación para Dios. Una nación establecida. Aquí se establece en el Sinaí Israel como nación. Una nación, hoy nosotros diríamos Estado. Un Estado necesita población, tiene que tener población para ser Estado. Tiene que tener gobernante. Tiene que tener leyes. Tiene que tener una ley madre, una ley fundamental, la constitución política del Estado. Y tiene que tener territorio. Entonces, pueblo, habitantes, población hay, Israel. Gobernante, Dios es el gobernante. Dios es el gobernante. Ley, entonces Dios les va a dar la ley aquí, en el Sinaí. Tierra, están camino a la tierra prometida. Dios les prometió dar la tierra prometida, porque un Estado, una nación necesita territorio. Entonces, este capítulo 19, 20, 21, 22, 23 y parte del 24 es de suma importancia para Israel y que nosotros conozcamos también. Así que Moisés sube y Dios dice, ustedes, Israel, van a ser mi pueblo, van a ser nación santa. Entonces, y Dios dice, ustedes tienen que guardar mi palabra. Ya les anticipa que Dios les va a dar mandamientos, ley. Entonces Moisés está en el monte Sinaí. El versículo 7, Moisés baja, desciende del monte. El pueblo está ahí al pie del monte, acampado. El versículo 7 dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Así que Moisés da a conocer lo que Dios le dijo. Israel, el pueblo de Israel, escucha. El versículo 8, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que Israel se compromete. Por su parte, el pueblo de Israel dice, sí, vamos a cumplir lo que Dios diga. Así que Israel está dispuesto a hacer el pacto con Dios. En realidad es Dios quien hace pacto con Israel. Entonces, el versículo 8 continúa diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y luego dice, Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esta es la segunda vez que sube Moisés al monte Sinaí ante Dios. Y Moisés hace conocer a Dios que el pueblo está dispuesto a cumplir el mandato del Señor. Está listo para hacer el pacto. Entonces Moisés está otra vez en el monte Sinaí. Y Dios le da instrucciones a Moisés. El versículo 10 dice, Jehová dijo a Moisés, siguen hablando Dios y Moisés en el monte, dice, ve, anda, baja, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana,
laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Así que Dios instruye a Moisés, dice, anda, desciende, ve al pueblo y diles que se santifiquen, que se santifiquen. El versículo 10, santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos. Saben que es parte de la santidad en Israel, también para nosotros. Parte de la santidad es la limpieza corporal. ¿Cómo nos arreglamos físicamente, externamente? ¿Cómo vestimos? A veces se dice, se enseña, se escucha decir por ahí, que Dios solo mira el corazón, que Dios no mira por fuera como el hombre mira. Eso es lo que dice Dios a Samuel cuando tiene que ungir a David, cuando era el pastor de ovejas. Cierto, pero Dios mira tanto el corazón y tanto lo externo. A Dios le importa nuestro cuidado corporal. A Dios le importa cómo vestimos. Le importa. ¿Cómo debemos vestir? Eso enseña la Biblia. Del vestido habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no vamos a hablar de eso esta noche. Pero es interesante, lea la Biblia, lea una y otra vez y va a entender que a Dios le interesa cómo debe vestir su pueblo, su gente. Entonces Dios dice a Moisés, dile al pueblo que se laven, que se santifiquen, que arreglen su ropa. Porque dice, yo voy a descender el día número 3, al día tercero, del mes tercero. Entonces, continuamos con la lectura. Entonces, el versículo 14, Moisés desciende, baja del monte. Dice, descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Así que lo externo, cómo vestimos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, a Dios le interesa. A Dios le interesa. Nos adelantamos un poco. El capítulo 20, versículo 26. Dios le dice a Moisés, hablando de la ropa, del vestido, dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Así que a Dios le interesa cómo debemos vestir. Y a Dios le interesa cómo nos arreglamos, nuestro cuidado físico, corporal, nuestro vestido, nuestra vestimenta, de suma importancia. Hasta ahí, respecto al vestido. Entonces Moisés desciende, prepara al pueblo, se santifican, se preparan, y Moisés hace señal en la tierra, un límite. Israel no tiene que traspasar ese límite. Entonces, porque Dios va a descender. Entonces, ya Moisés subió 2 veces y bajó 2 veces del monte Sinaí.
Versículo 19 de este capítulo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así que el versículo 19, Moisés sube la tercera vez al monte Sinaí. Y Dios habla con Moisés. Moisés habla a Dios. Dios responde. Y el pueblo es testigo de ese diálogo entre Dios y Moisés. El pueblo es testigo. El pueblo ve cómo Dios habla con Moisés. Es la tercera vez que está en el monte Sinaí. Entonces, el versículo 22, el versículo 21, y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Aquí debemos tomar en cuenta, se menciona sacerdotes. Todavía el sacerdocio arónico no está establecido. Y significa que en Israel habían sacerdotes de Dios, antes de que Dios instruya, establezca el sacerdocio arónico. Entonces Moisés desciende la tercera vez. Entonces, el versículo 25 dice, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Así que Moisés baja la tercera vez y saca al pueblo del campamento. Se acercan hacia el monte Sinaí. Entonces, el versículo 1 del capítulo 20 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces, el capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 17 es el decálogo, los 10 mandamientos. Así que Dios habló el decálogo. El pueblo escuchó la voz de Dios. El pueblo de Israel escuchó el decálogo de la voz de Dios. Fue en forma oral. Aquí en el capítulo 20 no le da las dos tablas de los 10 mandamientos, del decálogo. El decálogo se da en forma oral, hablada. El decálogo es hablado. Y Dios habla a su pueblo y le da el mandamiento. Entonces, a partir del versículo 1 del capítulo 20, estos versículos, 17 versículos, llegan a ser la parte fundamental de lo que se llama la ley, la Torá. Inicialmente esto fue la Torá. Entonces, pero aquí es la enseñanza, el mandamiento es hablado. Dios habla, el pueblo escucha. Entonces Moisés está junto con el pueblo escuchando el decálogo de la voz de Dios. Entonces, el capítulo 20, el versículo 21, después de que escuchan el decálogo, Moisés y el pueblo escuchen el decálogo de la voz de Dios. Entonces dice, 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que el versículo 21, Moisés sube por cuarta vez al monte Sinaí para hablar con Dios. Entonces, todo el capítulo 21, están con su Biblia. Si no están, anótense
guarden en su cabeza lo que estoy diciendo, todo el capítulo 21, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23 es la ley fundamental, la ley madre que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí. Entonces, Moisés recibe en el monte Sinaí de Dios el capítulo 21, el capítulo 22, el capítulo 23. De manera que estos 4 capítulos, 20, 21, 22, 23, esos 4 capítulos forman el corazón de la ley. Entonces, Moisés recibe de Dios las palabras, la palabra, el mandamiento, la ley. Entonces, capítulo 24, vayamos al capítulo 24, versículo 1, leamos, dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. 3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que Moisés desciende la 4ª vez del monte. Y todo lo que Dios le dijo, Moisés repite al pueblo. Repite incluso el decálogo. Entonces el pueblo de Israel, hasta el versículo 3 del capítulo 24, escucha el decálogo por 2 veces. La primera vez de la misma voz de Dios. La segunda vez por boca de Moisés, porque Moisés le repite al pueblo el decálogo. ¿Qué más hace? Continuamos. Versículo 4. Entonces, versículo 4 dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificios de paz. 6. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. 7. Tomemos en cuenta, dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que Moisés, todo lo que Dios le dijo, todo el capítulo 20, 21, 22, 23, escribe en un libro. Y termina de escribir, lee al pueblo. El pueblo escucha por 3ª vez el decálogo. Hasta aquí no hay las 2 tablas de piedra. Se repite la primera vez en forma oral. Dios repite al pueblo. Moisés, cuando baja, repite otra vez. Y la 3ª vez, Moisés lee al pueblo. Hasta aquí Israel escucha el decálogo 3 veces. Y cuando Moisés termina de leer la palabra escrita, el pueblo dice: haremos, obedeceremos todo lo que Dios ha dicho. Acepta el compromiso, acepta el pacto.
Entonces, sigamos adelante. ¿Qué sucede después? Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre del cordero, y roció sobre el pueblo, y dijo: y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que ahora tienen la ley, el libro del pacto. Así se llama el versículo 7, el libro del pacto. Moisés toma la sangre del cordero y con la sangre del cordero derrama sobre el pueblo. Entonces, esa es la sangre del pacto. De esta manera, Israel se hace nación, un estado, el pueblo de Dios. Se establece de manera oficial, vamos a decir. Así que Israel es una nación escogida por Dios, el pueblo de Dios, el gobernante, el Dios que gobierna, Jehová de los ejércitos. Moisés es su representante. Entonces, ya tienen la ley. Ahora tienen que ir hacia la tierra de Canaán. Y Dios les va a dar la tierra prometida. Entonces, eso es lo que nos habla hasta aquí. Capítulo 19, 20, 21, 22, 23 y esta parte del 24. Y la ley, los mandamientos, no es solamente hasta ahí, sino que continúa el capítulo 24, 25, que vamos a ver después, la próxima semana. Así que, hermanos, el campamento de Israel en el monte de Sinaí de suma importancia para Israel y para nosotros, para que conozcamos la historia bíblica, para que podamos entender el trato de Dios con su pueblo, cómo el pueblo se comporta. Y nosotros de esa historia de Israel debemos tener una enseñanza para nuestro provecho mientras somos peregrinos en esta tierra. Hoy nosotros, la iglesia, formada por judíos y gentiles, somos el pueblo de Dios. No somos Israel, somos iglesia. Entonces, hasta ahí, Dios los bendiga, repasen, vuelvan a leer y lean el libro de Éxodo. ¿Cuántas veces sube Moisés al monte Sinaí? ¿Y cuántas veces desciende? Porque hasta aquí hemos visto que sube 4 veces, desciende 4 veces. Entonces es interesante leer con cuidado, analizar, meditar, entonces uno entiende, comprende. Dios los bendiga, hermanos. Ánimo. Sirvamos al Señor. Estamos todavía en un tiempo crítico. Tenemos crisis de salud. Confiemos en el Señor. Dios nos guardará, nos protegerá. Pero lo que nos toca hacer, debemos hacer. Tomar todos los protocolos que nos dicen los médicos, que nos dicen las autoridades. Debemos hacerlo. Seamos disciplinados. Y nosotros, la iglesia, tenemos que mostrar disciplina a los no creyentes. Tenemos que ser testimonio en eso también. Así que ánimo, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a orar, agradecer al Señor por su palabra. Confiar en el Señor nos levantará, nos sanará. Su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Confiemos en su promesa, en su palabra, en su obra. Y el Señor es soberano. Y a veces oramos y no tenemos respuesta de sanidad. Él es soberano. Estamos en sus manos.
Su palabra dice, cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Él sabe por qué las cosas pasan. El asunto es estar en el Señor, descansar, reposar, confiar en Él. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu santa palabra. Señor, hemos leído tu palabra. Cómo, Señor, sacaste a tu pueblo Israel de Egipto. Los llevaste por caminos difíciles, camino desconocido, ruta que no conocían. Pero, Señor, tú estabas delante, guiando a tu pueblo. Tú estabas, Señor, en la retaguardia, protegiendo a tu pueblo. Señor, Israel es tu pueblo. Señor, hiciste pacto con tu pueblo en el monte Sinaí. Allí, Señor, diste tu palabra, tu mandamiento, tu estatuto a tu pueblo. Y lo que diste, Señor, nosotros hoy tenemos esa palabra tuya escrita en la Biblia. Ayúdanos, enséñanos a meditar, comprender tu palabra y nosotros tener bendición, provecho